Hay una imagen de Sagitario que todos conocen: el viajero, el libre pensador, el optimista incansable. Pero muy pocos saben que bajo esa apariencia expansiva y luminosa se esconde una tensión interna profunda, una herida que no sana con kilómetros recorridos ni con filosofías inspiradoras. Sagitario no corre por amor a la aventura, sino por temor a lo que encuentra cuando se detiene. Esa frase, que parece salida de una película, esconde una de las verdades más inquietantes sobre Sagitario. Detrás de su sonrisa luminosa, su entusiasmo por la vida y su sed de aventura, se esconde una oscuridad que casi nadie ve, pero que deja huellas profundas en quienes lo rodean. Sagitario, el centauro filosófico, es el eterno buscador del sentido, el que apunta su flecha hacia el cielo, guiado por una intuición que lo impulsa a trascender lo ordinario. Sin embargo, en esa marcha constante hacia lo lejano, rara vez se detiene a observar el terreno que pisa. Bajo esa apariencia de entusiasmo perpetuo, se oculta una tormenta emocional que lo empuja a avanzar no solo por deseo de explorar, sino también por un temor visceral a detenerse y enfrentar su mundo interno. Sagitario no solo busca respuestas en tierras lejanas, a menudo escapa de las preguntas que nacen en la profundidad de su alma. Su aparente alegría es muchas veces un escudo brillante que oculta un miedo ancestral, uno que lo consume silenciosamente: el miedo a ser atrapado, a perder su esencia, a ser absorbido por estructuras que le exijan ceder su individualidad. En lo más recóndito de su ser, Sagitario tiembla ante la posibilidad de ser poseído, no por otro, sino por las propias emociones que reprime. Prefiere el movimiento al estancamiento porque teme que si se queda quieto, su alma será invadida por sombras que no sabe cómo nombrar. Huye antes de que alguien pueda enraizarse en su corazón, no porque no quiera amar, sino porque teme que el amor lo convierta en algo que no pueda controlar. Esa huida no es cobardía, sino el resultado de una herida antigua que no ha encontrado lenguaje. Una batalla silenciosa entre el deseo de conexión y el impulso incontrolable de preservarse intacto. En la astrología, Sagitario está regido por Júpiter, símbolo de expansión, fe, visión elevada. Pero esta expansión, cuando no está enraizada en el autoconocimiento, puede transformarse en evasión disfrazada de espiritualidad, en acumulación de experiencias que buscan llenar vacíos que solo se sanan con presencia. Sagitario, en su núcleo más humano, no solo quiere conocer el mundo, anhela comprenderse a sí mismo, aunque el viaje hacia adentro sea el que más le aterre. Pero cuando esta energía no está bien integrada, se disuelve en los bordes difusos del exceso, donde la búsqueda de expansión se convierte en compulsión, y la fe en sí mismo se transforma en arrogancia silenciosa. En su afán por comprender el mundo, Sagitario puede caer en la trampa de encerrarse en su propia visión como si fuera un templo sagrado, desde donde proclama su verdad con una pasión que no admite réplica. Bajo esa convicción, que se reviste de sabiduría y palabras elocuentes, puede surgir una actitud sutilmente autoritaria, un dogma que contradice por completo su discurso de libertad y apertura. Esta incoherencia lo desgarra por dentro, como una cuerda tensada entre el anhelo de autenticidad y el temor a la fragilidad de sus propias creencias. Sagitario lucha consigo mismo en un plano invisible, sintiendo que si reconoce que no tiene todas las respuestas, su identidad se desmoronará como un castillo de arena. Así, muchas veces, defiende sus ideas como si defendiera su vida, no porque no quiera escuchar al otro, sino porque teme que al hacerlo se desdibuje su sentido de dirección. En la superficie, todo esto se enmascara con una actitud optimista, jovial, incluso despreocupada, como si nada lo afectara, como si tuviera un pacto secreto con la ligereza. Pero dentro, en el rincón más íntimo de su mente, hay una guerra callada entre lo que cree saber y lo que en realidad aún no se atreve a descubrir. Pero bajo esa fachada hay una mente que no puede dejar de cuestionarse todo, una mente que teme estancarse y que encuentra refugio en el movimiento constante. Y sin embargo, cuanto más se mueve, más se aleja de sí mismo. Porque el verdadero viaje que Sagitario debe emprender no es hacia tierras lejanas, sino hacia su propio abismo interior.
En términos psicológicos, Sagitario representa una danza constante entre la imagen elevada que construye de sí mismo y aquellos aspectos de su ser que esconde en la penumbra de su inconsciente. Vive entre la luz del ideal y la sombra que no quiere ver. Su deseo por descubrir la verdad no siempre está impulsado por una búsqueda pura, sino por una necesidad desesperada de validar su existencia, de probarse que no ha vivido en vano. Esta búsqueda, cuando se desvía de su centro, puede convertirse en una negación sutil pero poderosa de sus impulsos más oscuros. En lugar de integrarlos, los proyecta hacia afuera, revistiéndolos con palabras elevadas, con filosofías que racionalizan el conflicto interno sin resolverlo. Y así, construye muros con ladrillos de discurso, blindajes mentales que lo protegen de sentir lo que verdaderamente lo desestabiliza. Puede mostrarse intolerante, no por maldad, sino por miedo. Miedo a que el otro lo confronte con una perspectiva que lo obligue a derrumbar sus certezas. Se proclama tolerante porque desea hacerlo, pero en el fondo, la pluralidad le incomoda cuando le exige cuestionarse. Esta disonancia entre el yo que desea ser y el yo que teme ser lo parte por dentro. Es una herida invisible que se manifiesta como un vaivén emocional, momentos de exaltación, de conexión intensa con lo espiritual o filosófico, seguidos por caídas abismales en el desencanto. Cuando se da cuenta de que ni la verdad más brillante puede sustituir el contacto real con su dolor. En el fondo, Sagitario quiere sentirse libre, pero también quiere sentirse amado. Y cuando no logra reconciliar ambas necesidades, entra en un terreno incierto donde todo lo que brilla deja de tener sentido y el eco de su vacío interno lo invita, una vez más, a emprender el viaje más difícil. El de reconocerse completo, incluso en sus contradicciones más humanas. Emocionalmente, Sagitario puede ser más frágil de lo que aparenta. Su necesidad de independencia puede llevarlo a sabotear conexiones profundas por miedo a que el amor lo vuelva dependiente o lo despoje de su esencia. Pero lo que realmente teme no es perder su libertad, sino descubrir que su libertad era una excusa para no enfrentar su vacío existencial. En su inconsciente, puede habitar la creencia de que detenerse, de verdad detenerse, es como abrir una puerta a una habitación oscura donde habita una soledad silente, densa, que ni el más maravilloso atardecer en el desierto, ni el más exótico rincón del mundo, pueden disipar. Es una soledad primitiva, anterior incluso a las palabras, una sensación de vacío que no se llena con experiencias, sino que exige presencia, compasión interna y tiempo. Sagitario teme que si baja la velocidad, si deja de correr hacia el próximo horizonte, tendrá que mirar a los ojos a esa sombra que sus viajes intentan dejar atrás. Y esa sombra tiene la forma de un niño interior que nunca aprendió a estar solo sin sentirse abandonado, que asoció la quietud con la pérdida, la pausa con el olvido. Por eso, cada paso hacia adelante, cada nuevo destino, es también un intento de consolar esa parte de sí que aún duele en silencio. Las sombras de Sagitario se activan con fuerza durante ciertos tránsitos astrológicos, especialmente cuando Júpiter se interna en signos de agua, sumergiéndolo en territorios emocionales viscosos, llenos de memorias que no se pueden racionalizar. En esos momentos, la expansión jupiteriana no lo lleva hacia afuera, sino hacia adentro, a tocar las fibras más profundas de su psique, donde las emociones no siguen reglas lógicas y la vulnerabilidad no se puede camuflar con discursos de grandeza. Es entonces cuando Sagitario se enfrenta a su prueba más temida, aceptar que no todo se puede entender, que no todo se puede explicar, y que su alma también necesita ser sentida, abrazada y escuchada en su idioma más íntimo y crudo. También durante los tránsitos de Neptuno, que le nublan la visión y lo hacen perderse en ilusiones de grandeza, o de Plutón, que lo obligan a enfrentar su propio poder destructivo y transformador. Estos tránsitos lo despojan de sus certezas y lo empujan a mirar de frente lo que siempre quiso evitar. El arquetipo del sabio, asociado a Sagitario, encierra una dualidad profunda y conmovedora. En su faceta luminosa,
el sabio es el faro que ilumina el camino de otros, el que transforma su dolor en comprensión y su experiencia en enseñanza viva. Puede guiar con ternura, inspirar con autenticidad, enseñar con humildad. Pero cuando la herida no sanada se apodera de su voz, el sabio se oscurece. Entonces se vuelve dogmático, encerrado en sus certezas como un náufrago aferrado a la tabla de su ideología. Ya no busca compartir, sino imponer, ya no escucha, solo responde. Puede alienarse de la realidad emocional propia y ajena, creyendo que lo que sabe lo hace invulnerable. El conocimiento, que debería ser puente, se transforma en escudo. No para proteger, sino para aislar. Desde esa trinchera intelectual, lanza verdades como flechas, no para sanar, sino para defender su miedo más profundo, el miedo a no tener control, a no ser suficiente si no sabe, si no guía, si no enseña. En lo más íntimo, el sabio oscuro no es cruel por naturaleza, sino porque teme que si deja caer sus palabras, el silencio lo devore. Y en ese silencio, tenga que escuchar su propia vulnerabilidad sin disfraces. Así, Sagitario debe aprender que el verdadero sabio no es el que habla más alto, sino el que es capaz de sostener el silencio de otro sin juicio, con el alma abierta, con la flecha del corazón apuntando hacia adentro. El desafío de Sagitario es aprender a usar la flecha no para defenderse, sino para conectar. No para huir, sino para señalar el camino de regreso a su propio corazón. Su crecimiento personal comienza en el momento silencioso y revelador en que entiende que esa libertad por la que tanto ha luchado, esa que ha defendido con uñas, palabras y distancias, no siempre ha sido una expresión de su alma, sino muchas veces una estrategia inconsciente para evitarse a sí mismo. Acepta, con una mezcla de dolor y alivio, que la libertad sin conciencia no es más que una evasión con ropaje dorado. Porque no se trata de huir del compromiso o del dolor, sino de aprender a estar presente incluso cuando la incomodidad toca la puerta. Comprende que el verdadero conocimiento no se encuentra en los textos sagrados ni en las rutas marcadas en mapas, sino en la capacidad de mirarse en el espejo interno sin máscaras, sin adornos. Con la honestidad cruda de quien ya no quiere huir de lo que es. Descubre que hay más sabiduría en una lágrima comprendida que en 1000 discursos bien construidos. La energía de Sagitario, cuando se desborda y pierde su centro, puede convertirse en una obsesión por demostrar que tiene razón, como si cada argumento ganado fuera una armadura más en su pecho herido. Acumula experiencias como si fueran medallas, como si cada una pudiera gritarle al mundo, estoy vivo, estoy completo. Pero en lo profundo, sabe que ninguna hazaña externa compensa la falta de intimidad consigo mismo. Y entonces, poco a poco, comienza a cambiar. Ya no busca ganar, sino comprender. Ya no quiere llegar más lejos, sino llegar más hondo. Ya no quiere tener razón, sino tener paz. Pero ninguna experiencia externa puede llenar el vacío interno si no está dispuesto a detenerse, a sumergirse en su propia oscuridad y a integrar lo que encuentra allí. Y es que lo que más le cuesta a Sagitario no es descubrir nuevos mundos, sino habitar el suyo propio. Desde el punto de vista emocional, su aparente desapego no es más que una armadura brillante construida a lo largo del tiempo para proteger una herida que todavía arde bajo la superficie. Tal vez se remonta a una infancia en la que el amor estuvo condicionado, donde las palabras prometían seguridad pero los actos sembraban desconfianza. Puede haber sentido que para ser aceptado debía reprimir su naturaleza expansiva, su risa demasiado fuerte, sus sueños demasiado grandes. Y ese dolor silencioso, esa sensación de haber sido incomprendido o restringido por figuras que debieron haber nutrido su libertad, germinó en él una desconfianza profunda hacia el encierro, hacia el control, incluso hacia la cercanía. Esa herida, envuelta en capas de independencia, lo empuja a crear una identidad donde la rebeldía no es solo elección, sino necesidad vital. Su búsqueda incansable de lo nuevo no es mero entusiasmo, es una manera de mantenerse a salvo del pasado que aún no persigue.
La promesa eterna de que lo mejor está por venir funciona como un faro que lo aleja del presente, de ese ahora que muchas veces se siente árido o insuficiente, porque aún carga las huellas de lo que le faltó. Esa ilusión de futuro brillante le da sentido, pero también lo aleja de su centro. Porque mientras corre hacia lo prometido, se aleja de la posibilidad de sanar lo perdido. Su desapego, entonces, no es frialdad. Es el grito silencioso de alguien que aprendió que entregarse por completo es también arriesgarse a ser quebrado desde lo más tierno. Pero esa promesa se convierte en una cárcel cuando le impide reconocer lo que ya tiene, lo que ya es. En su inconsciente colectivo, Sagitario carga con la imagen del viajero, del cruzador de fronteras. Pero no todas las fronteras están afuera. Algunas están dentro, y son más difíciles de cruzar porque no se vencen con fuerza ni con voluntad, sino con entrega, con vulnerabilidad, con el valor inmenso de soltar las riendas. Exigen renunciar a la ilusión del control que Sagitario ha tejido cuidadosamente, como si el dominio del pensamiento pudiera protegerlo del caos de los sentimientos. Pero hay verdades que no se conquistan con argumentos, sino con lágrimas. Sagitario tiene que aprender que la fe más poderosa no es la que se proclama desde un púlpito ni la que se defiende con palabras elocuentes, sino la que se sostiene en el temblor del pecho cuando todo lo demás se cae. Es la fe que vive en silencio, en el acto de seguir respirando cuando no hay certezas, en el abrazo que se da aunque el miedo aún esté presente. Porque la verdad no siempre es luz cálida, a veces es un relámpago que parte en dos lo conocido, que destruye lo que parecía eterno, pero que en esa destrucción deja un espacio nuevo, fértil, sagrado. Para expandirse de verdad, Sagitario no necesita correr más lejos, sino detenerse y vaciarse. Vaciarse de expectativas, de máscaras, de historias que ha repetido tantas veces que ya no sabe si las vivió o solo las soñó. La mente sagitariana, con su amor fervoroso por las grandes ideas, puede construirse un laberinto de significados, tan complejo y hermoso que olvida cómo se siente estar perdido en lo simple, en lo pequeño, en lo real. Puede volverse prisionera de su propia narrativa, rehén de sus propias metáforas, incapaz de distinguir entre la imagen que proyecta y la persona que habita su corazón cuando nadie la observa. Y solo cuando esa narrativa se rompe, cuando el guión se rasga y cae el telón, aparece el alma desnuda, vulnerable, lista para comenzar a vivir una verdad que no necesita ser comprendida para ser profundamente sentida. Puede construir relatos tan convincentes sobre sí misma que le cueste distinguir entre lo que cree y lo que realmente es. Son historias tejidas con la pasión de quien desea ser grande, libre, indomable, y que muchas veces terminan envolviendo también sus partes más frágiles, ocultándolas bajo una narrativa de poder, de expansión, de certeza. Esta disociación entre el yo ideal y el yo real no es superficial, es una grieta que corre a través de su identidad, una tensión constante entre la imagen que proyecta al mundo y el ser que late debajo, vulnerable, complejo, profundamente humano. Cuando la vida lo confronta con fracasos o pérdidas que desmoronan esa versión pulida de sí mismo, no solo cae una historia, se derrumba una estructura interna sobre la que ha sostenido su autoestima. Y allí nace la crisis. Pero esas crisis, si se atraviesan con valentía, con la entrega silenciosa de quien decide mirar hacia adentro incluso cuando duele, pueden marcar el inicio de una transformación que no solo lo redime, sino que lo devuelve a su esencia. Porque el lado oscuro de Sagitario no es su deseo de libertad, ese es su anhelo más noble, sino el miedo a la intimidad que esa libertad desordenada esconde, el temor a ser visto de verdad, sin filtros, sin escapatorias, con todas sus contradicciones a la vista. Y sin embargo, solo al mirar ese miedo a los ojos es que puede recuperar su poder más auténtico, el de vivir una vida tan sincera como libre. No es su entusiasmo por la vida, sino su negación del dolor. No es su búsqueda de la verdad, sino su resistencia a confrontar su propia mentira. Cuando Sagitario decide dejar de correr, cuando se permite mirar hacia adentro sin juicio,
entonces se convierte en su versión más poderosa, no el que predica desde una cima, sino el que guía desde la experiencia. No el que va del sufrimiento, sino el que lo transforma en sabiduría. Y ahí, en ese punto de inflexión, es donde Sagitario deja de ser un fugitivo de sí mismo y se convierte en un maestro verdadero. Uno que sabe que la libertad más grande es la de ser quien realmente es, sin necesidad de escapar.